Vamos a realizar la explicación del reporte de crédito del cliente. En la primera sección se suministran los datos generales del cliente, los cuales están compuestos del primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido y apellido de casada, así como la identificación del cliente y la fecha de creación en la base de datos. En la segunda sección se suministra el resumen de referencias activas, donde se describe el tipo de relación, la cantidad de cuentas reportadas, la sumatoria de los montos y la sumatoria de los saldos activos que mantiene el cliente en la base de datos. En la tercera sección se presenta el detalle de referencias activas, donde se suministra los datos del agente económico que reporta la referencia, el tipo de relación, el número de pagos, el monto de último pago, el historial de crédito, la fecha de inicio de relación, la forma de pago, la observación, la fecha de fin de relación, los pagos periódicos, el saldo actual, la fecha de actualización de la referencia, el monto original de la transacción, la fecha de último pago realizada por el cliente, los días de atraso de la referencia y el número de la referencia de APC. En la cuarta sección se presenta el detalle de referencias canceladas, donde se suministra el nombre del agente económico, el tipo de relación, la fecha de cancelación de la cuenta, el número de referencia de APC, la fecha de inicio de relación, el historial de crédito, la fecha de fin de relación, la observación y el monto original. En la quinta sección se presentan las aclaraciones del consumidor relacionadas a aquellas referencias donde tuvo incumplimiento en el historial de pago. En la sexta sección se presentan las consultas de los últimos 12 meses que hayan realizado los agentes económicos al historial de crédito del consumidor. Y en la séptima sección se describe el campo de historial de pago del reporte de referencias de crédito. Descripción del campo observación. Observación: saldo transferido por compra de cartera. Esta observación se utiliza cuando quien aparece como agente económico no fue quien pactó la obligación originalmente, sino que se trata de una entidad cesionada del agente económico original por razón de la compra de la cartera. Observación: cuenta contra reserva, saldo posterior ejecución de la garantía. Esta observación se utiliza para aquellos casos en los que luego de haber ejecutado la garantía ha quedado un saldo insoluto, no pagado, que ha sido castigado contra la reserva del agente económico. Observación: cuenta contra reserva, fiador, arreglo de pago. Esta observación se utiliza para aquellos casos en los que el fiador de la obligación llega a un arreglo de pago para cancelar la cuenta del deudor principal, que haya sido castigada contra la reserva del agente económico. Esta observación no se puede utilizar en el caso del deudor principal, es únicamente para fiadores. Observación: cuenta contra reserva en arreglo de pago. Esta observación se utiliza para aquellos casos en los que el deudor de la obligación llega a un arreglo de pago para cancelar la cuenta que ya ha sido castigada contra la reserva del agente económico. Esta observación no se puede utilizar en el caso del fiador, es únicamente para deudores principales. Observación: proceso judicial. Esta observación se utiliza en los casos en que el agente económico ha recurrido a la vía judicial para tratar de recuperar el crédito pero aún no lo ha logrado. Observación: arreglo de pago. Esta observación se utiliza cuando el deudor ha llegado a un arreglo de pago con el acreedor para cancelar la obligación en forma distinta a la originalmente pactada, sin que se modifiquen las condiciones originales del contrato. En principio, debería ser una situación temporal. Observación: fiador. Este código se utiliza cuando el agente económico ha recorrido al fiador para cobrar la obligación. Observación: paga fiador. Esta observación se utiliza exclusivamente en la referencia del deudor para indicar que quien está pagando es el fiador.
Observación: fiador en proceso judicial. Este código se utiliza cuando el agente económico ha recurrido al proceso judicial para que sea demandado al fiador para cobrar la obligación. Observación: fiador en arreglo de pago. Esta observación se utiliza cuando el fiador ha llegado a un arreglo de pago con el acreedor para cancelar la obligación en forma distinta a la originalmente pactada, sin que se modifiquen las condiciones originales del contrato. En principio, debería ser una situación temporal. Observación: cuenta contra reserva. Esta observación se utiliza cuando el agente económico ha tenido que castigar la cuenta contra la provisión de cuentas malas. Observación: refinanciamiento. Esta observación se utiliza cuando la referencia reportada es un refinanciamiento de una obligación, es decir, el otorgamiento de una nueva facilidad crediticia que canceló una anterior. Esta observación conlleva necesariamente que un campo de referencias canceladas se incluya una referencia con relación a la obligación que fue cancelada con este refinanciamiento. Cancelación por refinanciamiento. Observación: reestructuración. Esta observación se utiliza cuando, sin otorgar una facilidad, se modifican o pactan condiciones contractuales. Observación: cuenta contra reserva fiador. Esta observación se utiliza para indicar que la persona que se está reportando tiene la condición de fiador y que la cuenta ha sido castigada contra la reserva. Observación: transacción judicial. Esta observación se utiliza cuando el deudor llega a un acuerdo dentro de un juicio para pagar la cuenta. Observación: transacción judicial fiador. Esta observación se utiliza cuando el fiador llega a un acuerdo dentro de un juicio para pagar la cuenta. Observación: conectado. Esta observación se utiliza cuando en una referencia con tipo de relación servicio público, el cliente tiene el servicio activo. Observación: desconectado. Esta observación se utiliza cuando en una referencia con tipo de relación servicio público, el cliente tiene el servicio desconectado. Observación: prescripción de la acción. Esta observación se utiliza cuando los tribunales de la Corte Suprema de Justicia reconocen la excepción de la prescripción que imposibilitan al agente económico al cobro de la obligación. En estos casos, si bien la acción para el cobro de la deuda prescribe, no así ha transcurrido el término previsto para la prescripción de los datos. Observación: cancelación anticipada. Esta observación se utiliza cuando la cuenta fue cancelada antes del vencimiento. Observación: dación en pago. Esta observación se utiliza cuando el deudor voluntariamente cede un bien para el pago de la obligación, sea este bien garantía de la misma o cualquier otro. Descripción del campo historial. El historial refleja el comportamiento de pago del consumidor de acuerdo con el compromiso establecido con el agente económico respectivo por los últimos 24 meses. El significado de cada dígito corresponde a un rango de días de atraso de acuerdo a la tabla adjunta. Ejemplo: el historial se lee de izquierda a derecha. El mes más reciente es el dígito que está a su izquierda y el mes más antiguo es el dígito que está a su mano derecha. Luego de haber consultado y revisado el historial de pago del cliente, pulsamos el botón Volver. Hemos vuelto al módulo de consulta en línea, al tab Historial de consultas. Este tab presenta las consultas realizadas al consumidor por los distintos agentes económicos. El tab Investigaciones y reclamos presenta todas las investigaciones generadas entre los agentes económicos. El tab Descargo presenta la descripción de todas las aclaraciones presentadas por el consumidor. El tab Score le despliega la nueva herramienta de APC. El APC Score es un puntaje que se genera de un modelo estadístico basado en el comportamiento y hábito de pago histórico de las personas naturales, de tal forma que los agentes económicos puedan conocer la probabilidad de que sus clientes incurran en mora de más de 90 días en los próximos 12 meses. Entre sus principales beneficios están: estimación más exacta del riesgo y del cálculo de las pérdidas esperadas,
mejor servicio al cliente de la entidad con una respuesta más rápida a su solicitud, procesamiento de solicitudes más eficientemente, reducción de los índices de morosidad y aumento de colocaciones, entre otros. Una vez completada la gestión de consulta, el usuario debe pulsar el botón Volver. El sistema presenta el módulo de consulta en línea para que el usuario inicie una nueva consulta. Regulación. Ley 14 del 18 de mayo del 2006, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes. Esta ley recoge los derechos y deberes de los consumidores, las agencias de información y los agentes económicos. Derechos de los consumidores. Artículo 23. El consumidor tiene derecho a acceso a la información, fidelidad de la información, buen manejo de la información, consentir la recopilación y transmisión de la información, la rectificación y eliminación de la información, la indemnización y la actualización de los datos. Es importante que el usuario contemple el punto 4, que establece que el consumidor debe consentir la recopilación y transmisión de la información, ya que los datos sobre el historial de crédito brindado por los consumidores o clientes a los agentes económicos solo podrán ser recopilados y o transmitidos a las agencias de información de datos y suministrados por estas a otros agentes económicos con el consentimiento o la autorización expresa de los consumidores o clientes. El consentimiento o la autorización expresos que haya dado el consumidor o cliente para recopilar y o transmitir datos deberá conservarse mientras permanezca dicho dato en la base de datos de la Agencia de Información de Datos. En el tab Historial de consultas se presenta el histórico de las consultas realizadas a los agentes económicos. Como bien mencionamos, aquí se describe la fecha en que el usuario realizó la consulta al reporte de crédito del consumidor. Hemos finalizado con el proceso de consulta en línea del reporte de referencias de crédito. A continuación presentamos los productos y servicios adicionales disponibles en línea. Creación de clientes naturales en línea. En el proceso de consulta en línea, cuando el usuario digita la cédula que desea consultar, el sistema presentará la opción de creación de clientes en línea cuando el cliente consultado no existe en la base de datos de APC. El usuario tiene la opción para imprimir el resultado de la consulta pulsando el link Resultado de la consulta.